Primero que todo, muchas gracias, Paquita. Siempre junto a mí. ¿Dónde está Paquita? Muchas gracias. Muchas gracias al jurado. Muchas gracias a ustedes por venir en circunstancias complejas y difíciles. Una vez más, muchas gracias. Estamos aquí después de un largo e intenso andar. Así he querido titular estas palabras, no por casualidad ni para obtener el beneplácito de los que me escuchan y tal vez me lean cuando esta gran fiesta del libro concluya, sino porque resume el sentimiento de muchos de los que comenzamos a pensar en el destino de Cuba después de 1959. Integramos la generación de los asombros y los descubrimientos, de los sueños y las esperanzas, guiados por un liderazgo hoy denominado histórico, pero para nosotros fundacional y continuador de las grandes ideas independentistas de los siglos XIX y XX. Ignoro cómo las nuevas generaciones nos llamarán, tal vez continuadora o contemporánea, pese a las diferencias de edad, o como los hijos que acataron las premisas ideológicas de quienes asumieron las riendas del poder revolucionario y en el peor de los casos nos calificarán de moldear el mismo barro, sin autonomía o capacidad para cambiar las reglas del poder. Pero lo cierto es que a la altura de ese tiempo sentimos el mismo compromiso de entonces con nuestros ideales emancipadores y los años transcurridos nos han fortalecido gracias a la sabiduría adquirida por los avatares internos y externos, los que aún exigen nuevos análisis y valoraciones polisémicas. Muchas veces he revelado el camino que me llevó a asumir la profesión de historiadora. No lo voy a repetir. Lo que sí no he confesado es que la realidad que viví, altamente dotada de contradicciones sociales y clasistas, incluyendo el seno familiar de ideología burguesa y patriarcal, me condujo a estudiar sus orígenes. Tenía que comprender por qué, en medio de una revolución emancipadora, profundamente humanista, existían grandes tragedias divergentes con el ideal que defendíamos con vehemencia y pasión. La contemporaneidad me incitaba a la búsqueda incesante del pasado de mi país y del resto del mundo. Él respondería a mis múltiples incógnitas. Más allá del espacio escolar, con sus sabias y oportunas enseñanzas, estaban los ámbitos convulsos y oscilantes que me rodeaban, y aunque hubiese un proceso ideológico de fortalecimiento continuo, existía un incesante antagonismo, muchas veces lacerante e imposible de olvidar. De ahí mi inquietud por interrogar el presente a partir del pasado. No bastaba para mis ansias de saber, para mis ansias de respuesta, vivir las grandes campañas, llamémoslas proezas, realizados por la inmensa mayoría del pueblo y por mí como parte de él, sino conocer los orígenes de los procesos, a veces incomprensibles, generadores de una nueva forma de vivir. La historia, con su inmensa sabiduría, me ayudaría a sus entendimientos. En la otra esfera de mis inquietudes estaba la creación artística y literaria. Mi padre y su familia eran lectores impenitentes y amantes del teatro, mientras la que de mi madre cultivaba la música. Una tía fue concertista y discípula de Hubert de Blanc, y mamá cantaba, dotes que ningún descendiente heredó. Somos tremendos topos, para que ustedes lo sepan. Salvo el baile en familia, cuyo origen está en el abuelo, que se escapaba de los controles de la abuela para ir a los salones de la comunidad. Casi todas las viviendas familiares poseían bibliotecas muy bien dotadas de literatura, más foránea que nacional, y la lectura comentada fue un ejercicio cotidiano. Así fue como adquirí, junto a mis excelentes profesores, el hábito de leer que se prolonga hasta nuestros días. Recuerdo que mis dos primeras salidas en solitario y sin permiso familiar en 1959 fue a la Biblioteca Nacional José Martí
a la Circulante, entonces dirigida por Lisandro Otero, y a la Sala Uberdeblanc para disfrutar la puesta en escena de Doña Rosita la Soltera, obra del gran Federico García Lorca, dirigida por la emblemática Berta Martínez. Todavía era una adolescente cuando me asomé a la diversidad cultural. Esas experiencias me permitieron ejercer la docencia y también asumir la especialidad en historia cultural cuando quedé imposibilitada, por razones de salud, de seguir desempolvando los archivos decimonónicos. Les hablo de una parte importante de mi vida profesional para introducir lo que nos preocupa o interesa sobre el rol de las ciencias sociales en la actualidad. Constituye un error de graves consecuencias para la humanidad creer que solo las ciencias puras y técnicas pueden enfrentar las complejidades del mundo actual. Este es cada vez más plural, contradictorio y diverso. Y nuestro país no es una excepción. Esbozamos planes y proyectos gubernamentales para el desarrollo local, llámense provinciales o municipales, no siempre acordes con sus especificidades históricas y socioculturales. Pero cuando la política se basa en el conocimiento científico, entendido en su dimensión integral, logra sus propósitos emancipadores. El problema humano, centro de todo cuanto se hace o debe hacerse, solo puede dilucidarse a través de la ejecución de estrategias polisémicas acordes a la realidad concreta de cada lugar cuyas condiciones de vida se pretendan transformar o mejorar. El científico social, al igual que los demás, es un ideólogo y como tal debe actuar para asumir el verdadero rol transformador de la sociedad. Política sin ciencia deviene en fracaso total. El científico no asume una o varias áreas del conocimiento solo para emitir o recrear saberes indicativos de su cultura intelectual, sino para realizar proyectos conducentes al progreso social. Este, entendido como renovación, es incluyente de todas las esferas que atañen al desarrollo multilateral de los que labran, con sus esfuerzos personales, el destino de la comunidad y de la nación. De ahí la importancia, más bien urgencia, de la formación docente integral como lo exigen los tiempos actuales, cuando los límites entre los sujetos y la comunidad son cada vez más estrechos. Y es que no se debe pensar, y mucho menos actuar, en una sola dirección. No es concebible crear un científico técnicamente calificado, y carente de conocimiento sobre la cultura espiritual de su país y del mundo. Tampoco es aceptable que carezca de educación formal. El culto a la bisotería y la banalidad, muy frecuente en no pocos sectores de la sociedad actual, niega la modernidad si la entendemos en su condición de progreso social. Si el disfrute de la comodidad y el bienestar material no marchan unidos a las buenas costumbres y el buen decir, no habrá desarrollo armónico individual ni colectivo dentro de un orden político determinado. Como he dicho en otras oportunidades, las fronteras multidisciplinarias son cada vez más flexibles. La historia, como ciencia que estudia críticamente el pasado, no está imposibilitada de abordar la contemporaneidad, en tanto sus fenómenos y procesos están imbricados en su objeto de estudio. La historia, repito, está en nuestras costumbres, hábitos y formas de vivir y constituye un referente continuo en las conductas individuales y colectivas. Pero si de investigaciones se trata, el abordaje de las múltiples complejidades del mundo actual requiere de la multidisciplinariedad sin renunciamiento a alguna ciencia específica. El ser humano, como ente individual y social, está inmerso en los grandes retos impuestos por la supervivencia de su especie, incluyendo la cotidianidad y las grandes catástrofes sociales. Comprender su esencia significa adentrarse en los fascinantes mundos de la sociología, la antropología, la psicología, el arte, la literatura y la filosofía. Tal ejercicio epistemológico nos conduciría al entendimiento cabal de problemáticas tan medulares como la marginalidad, la pobreza, la violencia, las discriminaciones de raza y género, entre otros flagelos. De lo contrario,
no es posible saldar las deudas con la memoria. Esta, a su vez, no es impecable ni totalmente virtuosa. Es contradictoria, oscilante, pero a la vez altamente dotada de enseñanzas para el mejoramiento del presente y la construcción del futuro. Mencioné el arte y la literatura como partes inseparables de la conformación integral de los científicos. Ahora insisto en sus lecciones para la comprensión integral de una sociedad históricamente determinada, en tanto revelan los aconteceres imaginarios e ideas no visibles en la bibliografía de cada época. Ciertamente, uno de los retos mayores de los científicos sociales es la escritura. No se trata de modificar los géneros empleados, tales como la monografía, el ensayo, la reseña y los artículos, entre otros, sino de crear una narrativa cuyo lenguaje sea asequible al buen entendimiento del gran público. Debemos comprender que la divulgación de los saberes es parte inseparable de la labor transformadora emprendida por los investigadores del ramo. Ahí también se introducen sus resultados investigativos después de un largo e intenso bregar. Lamentablemente, el conservadurismo con matices fascistas domina casi todas las políticas globales. Es insuficiente enfrentarlo solamente desde sus conductas externas. Estas son visibles y fáciles de condenar. Lo complejo y necesitado de estudio es la vida de la gente, la que se desarrolla en la sociedad profunda con sus injusticias y desigualdades. Esa corriente de pensamiento, instalada en los gobiernos de los imperios, pretende tergiversar la historia de nuestros pueblos e imponer la suya, porque saben que ella nos favorece. Nosotros defendemos la verdadera, la que explica nuestras tantas razones de existencia y nos hace optimistamente creer en el futuro. En otro orden de cuestiones, debo agregar la de carácter éticas, no siempre tomadas en cuenta por los comunicadores y algún que otro especialista. Nuestro compromiso fundamental es con la verdad, cualquiera que sea su alcance y naturaleza. Visibilizarla es una forma justa y adecuada de combatir las manifestaciones nocivas, conservadoras y paralizantes del desarrollo armónico de la sociedad, siempre presentes en cualquier momento y esfera social. Explicar sus causas y consecuencias constituye un deber de los que aspiramos a construir una sociedad acorde con nuestros históricos pensamientos emancipadores. Estos, a su vez, se respaldan con acciones concretas y no solo con la retórica académica. Asumir la responsabilidad de construir un mundo sin colonialismo cultural, ni dependencias internas y externas onerosas, siempre mirándonos hacia adentro, constituye el gran reto de los científicos que amamos, por encima de todo, a esta grande y luminosa patria. Comencé hablando de mi vida. Termino agradeciendo a todos los que la han hecho posible. Soy el fruto de una época gloriosa. Soy el resultado de todos y cada uno de ustedes. Gracias por quererme.